buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos transmitiendo directamente desde Tumbaco, en la República de Ecuador. Para variar, tengo un problema con el Facebook. No logro entrar en Facebook. No sé qué pasa, no me permite entrar en Facebook. Así que voy a transmitir por Instagram y aquellos que le puedan notificar a las otras personas que lamentablemente no aparezco por Facebook. Bueno, se los agradezco profundamente. Si pues tienen alguna forma de notificar, alguna forma, o los miembros del equipo Neurocodex, si alguno puede entrar en Facebook y notificar que no tengo acceso a Facebook. Diana, que está por allí, Dori, un abrazo, y así los que se vayan sumando a esta nueva experiencia, a esta nueva conversación, a esta nueva, posibilidad de compartir acerca de los distintos temas que vamos hablando claro. Recuerdo para aquellos que ya están familiarizados con esto y para los nuevos sean recibidos, que hablar claro significa para nosotros que ponemos sobre el tapete aquello que podemos asegurar por conocimiento filosófico, científico, humanístico, lo que sea, aquello que sospechamos fuertemente, ¿verdad? Aquello de lo cual dudamos y aquello de lo cual no sabemos, ignoramos completamente, ¿no? Y entendiendo que ha sido un largo proceso como especie irle robando información al pensamiento mágico, que es nuestro pensamiento originario. Estamos diseñados para que el pensamiento mágico sea el que espontáneamente surge frente a las cosas de la vida. ¿A qué llamamos el pensamiento mágico? A lo que se nos ocurre. A lo que se nos ocurre. Por ejemplo, pensamiento mágico comenzó históricamente con la idea de que había dioses detrás de cada cosa que ocurría. Había el dios de la lluvia, había el dios de la guerra, había el dios, y así todos los dioses. Fíjense, la historia griega, por ejemplo, está lleno de eso. Y si vamos a cualquier cultura ancestral, por ejemplo, nos vamos a encontrar con el mismo fenómeno. Nos vamos a encontrar con que de manera espontánea los seres humanos atribuimos intencionalidad detrás de cada acontecimiento. Y por eso es que tenemos exactamente al dios Marte, tenemos al dios Saturno, tenemos montones de dioses. Ahora, ¿en qué ha consistido el entendimiento humano, por otra parte, lo que podríamos llamar entonces, frente al pensamiento mágico, el pensamiento filosófico y el pensamiento científico, ¿verdad? Aquí me están pidiendo una intervención, ¿no? Creo. Fíjense, entonces, esa lucha entre el pensamiento mágico y el pensamiento científico, el pensamiento filosófico, ha ido acercándonos progresivamente, ¿no? Nos ha ido acercando hacia cada vez más secuestros, más robos del pensamiento mágico, incorporándolo al pensamiento filosófico, al pensamiento científico, ¿no? A tal punto de que al día de hoy, por ejemplo, al día de hoy nos encontramos con que la mayor parte de la filosofía actual, la filosofía que está predominando, es una filosofía que va de la mano con los descubrimientos científicos. Entonces, por ejemplo, no es de extrañar que al día de hoy los filósofos
en vez de pensar como Platón, etcétera, etcétera, siguen muy de cerca qué está ocurriendo en la ciencia, qué está ocurriendo en las neurociencias, qué está ocurriendo en el campo de la física, qué está ocurriendo en el campo de la biología, para seguir haciéndose preguntas acerca de la existencia. Porque la gran diferencia entre la filosofía y la ciencia es que la filosofía se hace preguntas trascendentes. Por ejemplo, las preguntas trascendentes: ¿qué es la vida? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos sentimientos? ¿Qué nos permiten los sentimientos? ¿Cuál es nuestra capacidad para razonar? ¿Cuál es nuestra capacidad para ir, por ejemplo, a la guerra o para ir a la paz? Esas son las grandes preguntas que los filósofos se siguen haciendo, pero que ya no se la hacen al modo, digamos, originario, al modo inicial en que arrancó la cultura, sino que se lo hacen en función de que nos va presentando la disciplina científica, que busca preguntas y respuestas ajenas a nosotros, propias de la naturaleza, ¿ya? Y por eso es que ha costado tanto, quizás, esto es duda, quizás por eso ha costado tanto que entráramos en una ciencia de nosotros mismos, tal como acontece en estos momentos, donde la ciencia está metiendo lo que podríamos llamar su lupa escrutadora para investigar acerca de quiénes somos, cuáles son nuestras posibilidades y nuestras oportunidades mayores. ¿Y a qué nos dedicamos en el equipo? Pues que podríamos decir, el equipo que yo coordino, el equipo Neurocodex, nos dedicamos precisamente a incorporar esas pistas para ofrecérselas a todos nosotros mismos y a ustedes también, como posibilidades para vivir mejor, como posibilidades para vivir de manera próspera, es decir, siempre creciendo, de manera productiva, es decir, que dejemos una huella, que dejemos una marca, que podamos producir en el plano material, en el plano social, en el plano espiritual y en el plano mental. Que podamos también incrementar nuestras posibilidades como especie. Vivir saludable, es decir, llenos de energía, con la potencialidad genética para vivir muchos años, longevidad, para vivir en armonía con los demás y para experimentar eso que llamamos felicidad. Es decir, un estado de gozo frente a la posibilidad de estar viviendo y de estar desarrollando todas estas competencias y toda esta astucia. Ese es un poco el plan de trabajo. Y dentro de ese plan de trabajo, cada miércoles tenemos un tema diferente o parcialmente diferente, porque todo está conectado, pero parcialmente diferente, al cual le podemos dedicar un rato de reflexión, un rato de conversación, un rato de aportes filosóficos, científicos, humanísticos, ecológicos, o lo que sea. Y para el día de hoy nos planteamos la diferencia en cómo utilizamos el lenguaje para referirnos a nuestras posibilidades y oportunidades, utilizando la resiliencia, término de moda. Esperemos que no sea simplemente una moda, que se pueda cumplir aquello que decía Coco Chanel, ¿verdad? Que decía: la moda es pasajera, el estilo es permanente. Entonces, desarrollar un estilo resiliente es simplemente desarrollar un estilo de vida caracterizado por la utilización al máximo de los recursos materiales, mentales, sociales y espirituales a fin de vivir mejor cada día. Y que ante las vicisitudes de la vida, nosotros salgamos fortalecidos, nosotros salgamos con más recursos todavía. ¿Ya?
Y fíjense que es interesante porque cuando yo digo yo soy resiliente, es como que yo estoy señalando que hay una estructura en esos recursos, que hay una estructura fija, inamovible de esos recursos. Entonces, cuando yo digo yo soy resiliente, lo que estoy diciendo es que yo ante cualquier situación que se presente, voy a salir bien, voy a salir fortalecido. Pero así no es la vida. Señor, eso es pensamiento mágico. Eso es pensamiento mágico. Pensamiento científico, pragmático. ¿Mm? Y aquí voy a hacer una ligera acotación. Cuando nosotros decimos pragmático, es importante definir los términos, ¿verdad? Cuando decimos pragmático, nos estamos refiriendo a que utilizamos ese conocimiento filosófico, ese conocimiento científico, ese conocimiento humanístico, ese conocimiento ecológico, lo utilizamos para sacar provecho de lo que está ocurriendo. Eso es el pragmatismo, que lo diferenciamos del practicismo. Llamamos practicismo a las personas que dicen, bueno, no, a mí es lo inmediato que me beneficia. ¿Ya? Sin ningún modelo detrás, sin ninguna guía, una guía de cordura frente a lo que estamos haciendo. Entonces, esa distinción es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la valoración exacta de lo que ha sido el curso del conocer y de la elaboración del conocimiento humano es lo que nos puede garantizar ser cada vez más resilientes. Entonces, por eso en el título pusimos, soy resiliente o me voy construyendo resilientemente. ¿Por qué? Porque se trata de acciones, se trata de procesos, no son esencias en sí. ¿Qué es lo que la ciencia nos ha aportado como valor fundamental? Fíjense, yo digo que la cosa más maravillosa, la cosa más impresionante, lo más fabuloso que ha ocurrido en mi vida es darme cuenta, aprender que todo en el universo, absolutamente todo en el universo, está formado por los mismos elementos constituyentes. Eso es lo que ha llevado a algunas personas a hablar de que somos polvo cósmico, como decía Daki, ¿verdad? Somos polvo cósmico. ¿En qué sentido? En que las partículas que nos constituyen, los quarks, son los mismos, mis quarks son los mismos quarks de las estrellas, son los mismos quarks que configuran los agujeros negros, son los mismos quarks que constituyen los planetas, son los mismos quarks que constituyen a nuestra mascota, a Martina y a Rita. Son los mismos quarks que te constituyen a ti, estás ahí viéndome y escuchándome, y que me constituyen a mí. Son exactamente los mismos componentes. Ahora, ¿cuál es la magia de la naturaleza? La magia de la naturaleza es que esos quarks están en movimiento continuo, permanente, a velocidades que ni podemos imaginar. Y al combinarse y al permutarse de determinada manera, terminan convirtiéndose en un ratón de computadora o en una persona. Eso es lo mágico, lo increíble. Ese concepto me mantiene atrapado. Ese concepto me mantiene atrapado. ¿Por qué? Porque significa que en el fondo hay un código elemental que todos compartimos.
y la búsqueda es ir tras ese código. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros tengamos bien aprendido ese código, ahí sí podemos hacer lo que sea. Ahí sí podemos hacer lo que sea. Esas codificaciones se van despejando progresivamente. ¿Cómo se llama? Sí, esos códigos se van despejando progresivamente y estamos bastante avanzados. Por eso yo suelo decirle a las personas, tengamos en cuenta que estamos en el tercer milenio, en el tercer decenio del tercer milenio, desde que empezamos a contar de esta manera. Es decir, han transcurrido muchísimas generaciones de reflexión, de experimentos, de equivocaciones, de cuadraturas matemáticas que nos han ido haciendo que cada vez conozcamos más acerca de esos códigos y que cada vez nos alejemos más del pensamiento mágico. Ahora, tenemos que tomar en cuenta ese progreso. Si no lo concebimos, si no lo tomamos en cuenta, pues nos perdemos en la vida. Entonces, el haber llegado a este concepto de resiliencia, ¿no? Que lo introdujo el psicólogo Rotter, en los años 70, comentando los años 70, y que ha sido poderosamente divulgado a través de redes, libros, etcétera, etcétera, sobre todo por ese eminente psiquiatra francés Boris Cyrulnik, cuya lectura recomiendo y recomendé en el escrito que algunos de ustedes ya habrán revisado, ¿verdad? Que suelo enviar los días lunes o los días martes como abreboca, como preámbulo para esta conversación, tomando previamente para que las personas puedan verlo, leerlo, comentarlo, criticarlo, desbaratarlo, picarlo, lo que sea, y que después se convierta en una forma de conversación acá en esta oportunidad. Les recuerdo que he tenido un problema con Facebook, no me rechazó la posibilidad de abrir una conversación ahí, no entendí bien qué fue lo que me quiso decir. Y por eso estoy transmitiendo a través de Instagram únicamente, ¿verdad? Únicamente estoy transmitiendo a través de Instagram. Entonces, para que te puedan notificar a las otras personas y para que después el equipo que nos apoya, el equipo de Neurocode, Dianita, Isabel, etcétera, bueno, busquen la manera de ver cómo lo divulgamos y cómo lo ponemos en manos de la mayor cantidad de gente posible. Además, cada uno de ustedes, si así lo decide, también puede multiplicarlo, puede traducirlo a otros idiomas, está en sus manos y desean hacerlo, si les parece que aquí hay una información interesante, una información que vale la pena divulgar. ¿Ya? Eso es requisito para nosotros seguir avanzando y seguir progresando, ¿no? Igual todas esas cosas de campanitas, etcétera. ¿Qué es lo que queremos? Que podamos conversar, que podamos hacernos preguntas, que podamos indagar, que podamos recopilar aquello que vamos viendo que nos funciona para incorporarlo a nuestras vidas a fin de vivir cada vez mejor y mejor, puesto que la vida no es sencilla, la vida es compleja. Y por eso es que todavía hay una enorme cantidad de cosas que ignoramos completamente, Por ejemplo, ¿por qué algunas personas logran tomar rápidamente las herramientas de resiliencia y otros lo hacen con lentitud o no lo logran hacer nunca? Allí hay una parte de misterio. Hay otra parte que sospechamos. La parte que sospechamos tiene que ver con cómo asumo yo las competencias necesarias para que se traduzcan en resiliencia, para que se traduzcan en que el viento me tumba
y yo me paro y cada vez me paro con más rapidez y con más fuerza. Porque eso es. Por ejemplo, frente al coronavirus, que nos sigue revolcando el coronavirus, ¿verdad? Nos continúa revolcando. Y a pesar de todos los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud, de los distintos servicios de salud, de la investigación médica, bueno, ahí seguimos en debates que van desde propuestas fantásticas hasta acciones concretas y específicas. Entonces, si yo tengo recursos materiales, por ejemplo, para ser resiliente, es cuento con una buena alimentación, cuento con un buen aire, cuento con una fortaleza física, cuento con habilidades manuales para alejarme y acercarme del reto que tenga según las posibilidades. Por ejemplo, en estos días veía una persona que había atravesado a nado el Canal de la Mancha, cosa que ya ha hecho muchísima gente, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, una sobrina nuestra que ha logrado esa, esa meta, ¿no? Cruzar el Canal de la Mancha a nado. Entonces, si esa persona tiene un naufragio en alta mar, sus posibilidades de salir resiliente son mayores que del que no sepa nadar. Y eso es una condición material, ¿ya? Que implica una competencia básicamente motora para responder, en ese caso, a que vino, como pasó, por ejemplo, con el Titanic, ¿no? Que lo seleccionamos como ejemplo interesante porque cuando se fabrica el Titanic, que se hace con material de acero súper resistente, bueno, resulta que no habían calculado que, bueno, que los bloquecitos de hielo que están allá en el norte son mucho más fuertes que el Titanic. Entonces, cuando chocan con el iceberg, ¿quién se barata? El más débil. Y se barató el Titanic. ¿Por qué? Precisamente porque no tuvo resiliencia. Porque la resiliencia es la capacidad para flexibilizarte, para doblarte. Por eso es que el dicho ese como el bambú, que el viento lo dobla y no lo parte. ¿Ya? Entonces, esa capacidad de flexibilizarme frente al acontecimiento es fundamental y es lo que define la resiliencia. Ahora, recursos materiales para flexibilizar, para esquivar un disparo, para esquivar un ataque, para cualquier cosa, ¿no? Como ponía el ejemplo, un naufragio. Entonces, ¿quién es más resiliente? El que, por ejemplo, tenga mayor capacidad pulmonar, sepa nadar. Entonces, ahí hay una condición material física que ayuda a la resiliencia. Después tenemos los recursos sociales. ¿Con cuántos amigos cuenta? Por ejemplo, recientemente hablaba con una persona que le dio el COVID. Le dio el COVID, la familia completa con COVID, todos aislados, todos en cuarentena, todos debilitados. Y entonces esta persona me contaba cómo los amigos le brindaron apoyo para llevarle la comida, para cocinarle, para atenderlo, con todas las medidas de precaución. Entonces, allí hay un recurso social. ¿Ya? De hecho, fíjense que lo he mencionado en otras oportunidades también, el hecho de que, por ejemplo, en los estudios de psicología positiva, se ha visto como mientras más amigos uno tiene, amigos con los cuales pueda contar y que ellos cuenten con uno. Esto es el concepto básico de amistad. Alguien con quien yo me acompaño, me apoyo, me ayudo en cualquier circunstancia. Entonces, igualito. Si la persona puede contar conmigo para ser acompañado, para ser apoyado y para ser ayudado, ese es un amigo.
Y además esa persona sabe que lo mismo pasaría en mi caso. ¿Ya? Eso es un amigo. Definido desde Neurocódigo. Cada quien tendrá su definición de amigo, pero a nosotros nos parece que esa definición es bastante útil y bastante pragmática, ¿ya? Bastante efectiva, ¿no? Y lo confirman las investigaciones de psicología. Entonces, cuando yo cuento con una red social, mientras más grande es la red social y mientras más sólida, mientras más tejida esté, yo tengo más fortaleza. Por eso yo digo que la red social es como una especie de hamaca sobre la cual yo me soporto. Si me quitan esa hamaca, voy para el piso. Es decir, pierdo resiliencia. No pierdo resiliencia si no tengo amigos, si tengo un amigo, si no creo en la amistad. Eso me hace menos resiliente. ¿Ya? Es decir, en el movimiento de resilienciar, que es realmente el término correcto, porque es un verbo, no es un sustantivo, hace que yo tenga más recursos. Entonces llevamos material, social, mental, mi flexibilidad. Si yo, por ejemplo, reacciono con ira ante una situación, yo puedo decir, bueno, la ira es la mejor emoción para yo reaccionar. De repente digo, no, cuando yo me detengo y me voy al mundo de los sentimientos profundos, digo, no, la ira no es una buena consejera. Entonces yo puedo tener la flexibilidad y me mudo, por ejemplo, me mudo a la serenidad, me mudo a la curiosidad. Oye, pero esta situación me dispara ira, pero la ira no es lo que me convendría mejor para salir fortalecido y crecido, sino más bien, por ejemplo, la curiosidad. La curiosidad es una de las emociones más interesantes que nosotros. La sorpresa. Si la sorpresa nos lleva a la curiosidad, estamos en un excelente camino de vivir humanamente. ¿Ya? Y si esa curiosidad nos lleva a la reflexión, ¿qué es reflexión? Reflexión es reflejar, ¿no? Es decir, yo pienso lo que pensé y lo cuestiono, lo pongo en duda, me vuelvo filósofo, ¿no? Fíjense que la tarea del filósofo, y Mario Bunge, por ejemplo, decía, todos filosofamos, solo que algunos filosofan mejor que otros, con más tiempo, con más compenetración, ¿verdad? Pero, ¿por qué todos somos filósofos? Porque todos en algún momento reflexionamos. Es decir, pensamos una cosa y la volvemos a pensar. Y no tenemos el menor empacho ni la menor dificultad en modificar nuestro pensamiento anterior si así lo disponen las circunstancias. Es decir, nuestra capacidad de reflexionar, nuestra capacidad de pensar, no la confundimos ni con la dignidad ni con la autoestima. ¿Ya? Yo reflexiono sobre las ideas, sobre lo que ocurre, sobre mis movimientos, sin cuestionar ni mi dignidad ni mi autoestima. Cuando lo hacemos de esa manera, somos más resilientes que si no lo hacemos de esa manera. Entonces, tomemos nota de esto, es muy importante. Cuando nosotros cuestionemos cualquier cosa, cuestionemos una emoción, cuestionemos un sentimiento, cuestionemos un pensamiento o cuestionemos una acción, sepamos que no estoy cuestionando el yo soy, sino que estoy cuestionando una ejecución particular y concreta en un momento dado. Y ahí está la gran clave, ahí está esta gran clave que nos dispone a tener una actitud resiliente.
Y después tenemos, ya llevamos, ¿verdad? Lo material, lo social, lo mental y nos falta la acción. ¿Qué ejecutamos? Es decir, ¿qué sale por mi boca? ¿Qué sale por mi mano? ¿Qué sale por mis pies? ¿Qué hago con mi cuerpo? Y eso también lo puedo convertir en un arma de resiliencia. Como decía al comienzo, yo puedo entonces utilizar esa acción para conectarme con lo material, con lo social, con lo mental y con lo espiritual. Y en lo espiritual, por supuesto, entramos en un terreno movedizo, un terreno movedizo. ¿Por qué digo que es un terreno movedizo? Porque hay tantas versiones de espiritualidad, yo creo que casi como personas o grupos humanos compactos. Eh, para nosotros en Neurocodex, el mundo espiritual es lo que trasciende a nuestro accionar individual, lo que trasciende incluso al accionar del mundo físico. ¿Ya? Y ahí utilizamos tres dimensiones. La dimensión estética es sumamente importante. Piense, por ejemplo, está demostrado que quien oye música clásica, que es un aspecto trascendente de nosotros, la música, su existencia en sí mismo, las cuatro estaciones de Vivaldi, concierto número 20 para piano de Mozart, etcétera, etcétera, suele ser más resiliente quien no oye. ¿Por qué? Porque hay un efecto directo sobre nuestro espíritu. Es esa conexión entre mi mente y lo trascendente. Eso es lo que podemos llamar el espíritu, ¿no? La conexión, el cable imaginario, cable virtual, que me conecta con eso trascendente. En la estética nosotros incluimos la filosofía y la ciencia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son expresiones estéticas, son expresiones eh, creativas humanas. Por ejemplo, que sepamos, ningún otro animal tiene una práctica como la metodología científica, que desde el punto de vista estético es una maravilla. Paul Dirac, que fue uno de los grandes físicos de esta etapa subatómica, vamos a llamarla así, decía que la ciencia se caracteriza por dos cosas. Simetría, es decir, correspondencia unívoca entre el conjunto de las ideas y de los procedimientos matemáticos que yo estoy utilizando y lo que ocurre en el mundo externo. Y belleza. Belleza, elegancia, simplicidad, concreción. Por eso es que es famosísima, hay varias ecuaciones famosísimas. Y quizás la más famosa, la más conocida, también la más popular, es E igual a m por c al cuadrado, la famosa ecuación de Einstein. Que ahí en esas tres letras y ese número se recoge cómo funciona el cosmos. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Allí se sintetiza cómo funciona el cosmos hasta donde podemos conocer. Entonces, fíjense la elegancia, la belleza en este caso, de la ciencia, de las ecuaciones. Y después tenemos las artes, por supuesto. Una hermosa pintura, una obra de arte que nos conmueve cuando la miramos. Eso es parte de la espiritualidad. Y después tenemos la mística.
esta verdad, esta sospecha, es una sospecha, la sospecha de que pueda haber dimensiones donde, por ejemplo, nuestro espíritu, esa conexión, continúe viviendo, donde haya también ángeles, y, demonios, dioses, etcétera, etcétera, ¿no? Y que cuando la gente se va de aquí, por ejemplo, este, vaya a esa dimensión, que vaya a ese lugar, ¿no? Este, entonces, todas estas cosas hacen que nosotros tengamos más disposición para ser resilientes o no. Y esa es la clave. Esa es la clave. Esa es la clave que al día de hoy deseamos compartir con ustedes y que además les ofrezca un, un dispositivo para ser cada vez más resiliente. Asumiendo que no es que eres o no eres resiliente, no, sino si estás en el movimiento permanente que te puede llevar a ser cada vez más flexible o menos flexible frente a los empates de la vida, frente a las posibilidades que se presentan, frente a la oportunidad de la utilización de nuestro código genético como expresión del vínculo con la vida, el tejido. Y que eso cada día lo podemos estar renovando, alimentando o restando, ¿verdad? Pero que en la medida en que nos mantengamos en esa acción, en ese cuidado, en esa reflexión, en ese buscar permanentemente, pues nos va a ir cada vez mejor y mejor, que es en esencia el mensaje que estamos empeñados en transmitir con Neurocódex a través de nuestro. Y que bueno, si quieren, ustedes pueden entrar en el colegio. Muy sencillo, www.colegioneurocodex.com. Y listo. Y ahí pues tienen todo nuestro respaldo, nuestro proceso de acompañamiento, de apoyo, de ayuda y de asistencia profesional. Porque recordemos que lo profesional no cayó del cielo. Lo profesional es el curso que a lo largo de miles de años hemos ido construyendo piedra a piedra para tener certeza de algunas cosas, para sospechar otras, para dudar de otras y para admitir que desconocemos otras. Que por lo tanto, por eso es que, por ejemplo, un médico estudia 6 años en una universidad que ha respetado esa tradición y que ha acumulado saberes. Y ese acumular saberes, hay que estar claro, como les digo, hay cosas de las que ya podemos hablar con certeza, hay cosas de las cuales sospechamos, hay cosas de las cuales dudamos y hay cosas que ignoramos. Pero la partecita que ignoramos cada vez vamos aprendiendo más. Y por eso es que si podemos confiar en que un buen médico, por ejemplo, nos diga, bueno, mira, de esto sí sabemos, esto va a funcionar, esto sospechamos que puede funcionar, esto dudamos que pueda funcionar y de esto no tenemos la mejor. Y ese es un auténtico profesional, un profesional que te habla claro, que te dice, por ejemplo, si la vacuna del COVID probablemente, sospechamos, no estamos completamente seguros, pero probablemente te va a proteger mejor que si intentas otra cosa. Ignoramos la razón por la cual algunas personas reaccionan tan aparatosamente que hasta pueden terminar muriendo con la vacuna.
sospechamos firmemente que la vacuna te va a proteger durante 3 o 4 meses. Y que después, bueno, todavía no dominamos este virus, todavía este virus nos sigue revolcando a todos y por lo tanto, pues esa es la razón por la cual patrocinamos la vacuna con esas advertencias de ignorancia y de duda. Así habla un médico claro. Cualquier otra cosa, pues puede ser una advertencia. ¿Está bien? Y esa es la manera de nosotros prolongar nuestra relación. Bueno, mis queridos amigos, por hoy, pues, llegamos hasta aquí. Les pido como, bueno, ahí Isabel nos colocó, ahí está, www.colegioneurocode.com. Ahí ustedes entran y tienen la información básica fundamental, pueden continuar navegando, pueden preguntar, pueden sugerir, pueden inscribirse, pueden hacerse miembros del colegio donde ejercitamos cosas como esta 2 veces a la semana y una serie de beneficios. ¿Está bien? Ok, entonces, por ahora, mis queridos amigos, un abrazo y seguimos.